Señoras y señores, bienvenidos, culto público, a esta entrevista muy especial que le tenemos preparada para usted. Es un honor, es un privilegio, es una entrevista de lujo que tenemos hoy, nada más y nada menos, con nuestro verdadero y único director de orquesta. Es el maestro José Miramontes Zapata, director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Un hombre que nació aquí en San Luis Potosí, que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, que se especializa en música en San Petersburgo y que ha llevado a la Orquesta Sinfónica y el nombre de San Luis Potosí de México a través del mundo. Detrás de todo esto hay una historia y de verdad agradezco el privilegio y el honor, maestro, de que esté con nosotros. ¿Cómo le va? Jorge, al contrario, el privilegio es mío y gracias a todo el equipo de la orquesta por la invitación. Es usted el verdadero director de orquesta en este momento. Maestro, para comenzar, cuéntenos un poco de la historia de José Miramontes Zapata. Ya sabemos, estudios en México, cómo se va a la Ciudad de México a estudiar y cómo de ahí hasta Rusia. ¿Cuál es su historia, maestro? Bueno, me voy en contra de la voluntad obviamente, de mis padres, especialmente de mi madre, que quería ver en mí a un profesionista, pues estándar, conforme se concebía a los profesionistas aquí, porque la música hasta nuestros días todavía no se concibe socialmente como una actividad profesional. ¿En qué año estamos hablando? En que usted dice en su familia, yo me voy. En 1975, 1974 ya me iba, dice, no, vas a acabar la preparatoria y entonces vemos si te vas. Acabé la preparatoria, lo siento, ya acabé, chao. Además, para ser músico, no era una cosa así de, sí, quiero ser ingeniero, agrónomo, no, claro, por la visión, justamente por la visión social de la actividad. La actividad se reporta como algo que no es profesional, sino que se siente todavía en el país como un entretenimiento, como algo que es inspirativo solamente del músico y ya, está en su mundo acá muy locuaz y eso no es profesional. Esa carga que se tiene en esos años mucho más, pero incluso hoy, el que se quiere dedicar a la música o al arte o a alguna especialidad de este tipo, que son grandes oportunidades, pero también son muy difíciles y por eso todavía hasta hoy existe como ese tabú, ¿no? Sí, porque no se difunde, digamos, en los medios educativos, en los medios de difusión cultural, en la televisión comercial, en la radio comercial, en los sistemas, pues, mediáticos, no se difunde la idea de que la música y otras artes son actividades de tipo profesional, que exigen un estudio curricular multi e interdisciplinario. Y entonces ahí es donde el equívoco del concepto y donde se flexibiliza o se inflexibiliza la reacción de los padres de familia respecto a que los hijos estudien profesionalmente música. Y estamos hablando de de los 70s prácticamente, pero usted ya estaba terminando la preparatoria, asumo 17, 18 años. 17 años, sí. ¿Quién lo lleva? A los 17 años usted está decidido a irse a México a estudiar música, pero ¿quién lo lleva? ¿Quién lo encamina a su primer piano? Mi cuñada, hermana de Martín Cosío, de Toyo Cosío, de Herminio Cosío, de los famosos Cosío, músicos natos, músicos naturales, sí, extraordinarios, y ella también extraordinaria pianista. Ella me inició en el estudio del piano cuando tenía yo 6, 7 años. ¿En casa? En casa, sí. Porque dice, le digo, oye, Imelda, ¿enseñas a tocar? Sí, dice, vente. Y ya me agarró un librito de piececitas musicales infantiles y ya me empezó a leer el libro, cómo se colocaban las manos, y ya, de ahí seguí. Luego, obviamente la influencia de toda la familia, todos en mi casa tocaban piano. Mi hermano mayor es el que más era un pianista que se había formado con el maestro Gabriel Arriaga y con Cristina Zárate, con quienes yo posteriormente también estudié, pero el que me caminó ya en el sentido de manejarme profesionalmente
como músico, como pianista, fue el padre Nicolás Díaz. Correcto. ¿Qué se encuentra allá? Después de este conflicto, que finalmente usted vence, con la vena ya de estar enamorado de los instrumentos, de ejecutar y vencer todos estos limitantes sociales, se va a la Ciudad de México. ¿Cómo era la Ciudad de México para un músico que quiere estudiar en los años 70? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, la Ciudad de México era impactante ya entonces. Por supuesto, mucho menos problemática que de estos años. No hay punto de comparación. Y sin embargo, en ese periodo que estuve en la Ciudad de México viviendo aproximadamente 6 años continuos, me tocaron 5 asaltos. Entonces, eso habla de la violencia que ya se vivía. Está cañón, Era ¿no? muy, muy complicado. Sí, muy complicado. Pero digamos que cuando entro a la Nacional de Música, iba con mucha preparación musical pianística. Mi pasión era el piano, no otro instrumento. Y afortunadamente tuve pues la suerte, o la vida me facilitó el hecho de la ejecución pianística, con un aprendizaje muy rápido, una memoria y una destreza musical que me permitían tocar los materiales que prácticamente debían ser tocados ya por pianistas profesionales. Y entonces eso me hizo ser aceptado en la Nacional de Música, como no tenía estudios formales acá previos que exigían en la Nacional de Música de la UNAM. Entonces, bueno, me colocaron en el centro de extensión y me fueron brincando hasta llegar a profesional. Pero lo que me presenta la Nacional de Música es una decepción, porque fuera de lo que fue el maestro Jorge Medina Leal, que paz descanse, gran director de coros, el mejor director de coros que ha dado México en su historia, y el maestro David Omíguez Cobos, gran teórico en armonía, análisis, contrapunto musical, y el maestro Ramón Mier García, que no se distinguió como gran pianista, pero sí como excelente pedagogo, excelente caminador de las facultades. Entonces, la Nacional de Música me aportó muy poco. Es parte de todo este círculo que usted se encuentra desde, Sí. desde esos momentos allá. Asumo o le pregunto si tuvo acercamientos también con círculos literarios, círculos poéticos, círculos musicales del año de los 70, que dio una gran generación, sobre todo en estos temas artísticos. Fíjese que más allá de los círculos literarios de tipo poético, me dio una gran escuela, los círculos políticos. ¿Correcto? La izquierda, a mí me tocó todo el movimiento de la izquierda, de la reforma política, la defensa de los presos y desaparecidos políticos, de apoyar a Rosario Ibarra de Piedra, sí, de fundar el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Sí. Imagínense, y todo eso. Entonces fui militante y entonces se estaba a escondidas. Tenía que usar seudónimo porque una ocasión me tomaron y pegando propaganda afuera del metro y más para adentro. Y bueno. Sí, era un autoritarismo mucho más Sí. Firme, mucho más complejo y sobre todo contra los pensamientos subversivos. Sobre todo ser joven era un delito. Correcto. En esos entonces, porque sí, era el fin de la guerra sucia. Después continuó todavía la guerra sucia, pero bueno, tenemos el caso de Ayotzinapa, que es un caso verdaderamente cruel, es una vergüenza para el país, que no se termina de resolver la situación o la clarificación de Ayotzinapa. Pero en aquellos entonces, los presos y desaparecidos políticos eran encarcelados por presunción. Correcto. ¿Estaban más cerca ustedes en esa época de todavía el 68, a Sí. una década prácticamente, Pues sí, que nosotros que ya estamos llegando prácticamente al mismo tiempo con Ayotzinapa y que todavía duele mucho? Cuando fuimos al 10º aniversario del 68, la gran marcha que se hizo, organizada por todos los partidos de izquierda de las diferentes matices, colores y de toda la variedad de sindicatos,
había un temor muy grande de que fuera a haber otra provocación del tipo de Tlatelolco. Por supuesto, sí, el temor estaba ahí fundado. ¿A quién se encuentra? Personajes que recuerde de ese momento, que compartían a lo mejor sus ideas también de izquierda, estos asuntos de Rosario de Piedra, de los desaparecidos, de esta clamor, digamos, de esas juventudes que querían un nuevo México. Pues bueno, me encontré a muchos personajes, conocí a muchos personajes que no eran juventud ya, pero que eran figuras históricas. Bueno, me encontré a Alberto Castillo, me encontré a Valentín Campa, me encontré con muchos compañeros del PRT que me impulsaron pues, a seguir la carrera artística. ¿Qué música, qué pieza en particular o qué canción popular, porque también puede ser así, le recuerda esas épocas, usted como maestro de orquesta? Bueno, la música que tenía asociación con el movimiento de izquierda, en el caso mío, fue la música de Mercedes Sosa. Lo que cantaba Mercedes Sosa era fenomenal, Marcó generaciones. marcó generaciones, sí, y ninguna como ella. ¿Ok? Buscó más allá y luego se fue, pero además lejísimos porque para en esos entonces era muy complicado acceder a una escuela como en Rusia, en San Petersburgo. ¿Cómo fue ese traslado? Y si me lo permite, me gustaría también que nos contara de su vida personal. ¿Qué pasó con el maestro? Sabemos de sus ideas de izquierda, sabemos de esta pertenencia en generación. Se enamoró, hizo familia, se fue, regresó. ¿Qué pasaba también en lo emocional del maestro Miramontes? Lo que pasa es que hay una especie de bifurcación. ¿Ok? Me iba a ir primero a la Unión Soviética como pianista. Esto fue en 1979. Correcto. Y ya estaba aceptada mi beca. Uh-huh. Y ya para ir en un mes y medio, Uh-huh. entonces sufrí un accidente en el metro. Uh-huh. ¿Qué le ocurre? Pues en la estación Pino Suárez, las escaleras ¿Sí? que pasan por debajo de los rieles que Uh-huh. están arriba, Uh-huh. hubo caída masiva y yo era de los de abajo. Uh-huh. Y entonces, como llevaba mi baletincito, Uh-huh. en el que llevaba las partituras, pues Uh-huh. quedé todo Uh-huh. y tronó múltiple mi muñeca. En E- ese e- entonces, Esto influye, digamos, en ya en tener la beca. no, esto va a influir en mi futuro de pianista. Correcto, claro. O sea, me cercena lo del pianismo porque me limita, porque en ese entonces la rehabilitación estaba en pañales en México. Uh-huh. Entonces, sí me soldaron los huesos, pero yo sentía muy, muy sosa la mano. Y consulto con el doctor que me hizo la operación. Dice, no, pues eso ya no lo vas a recuperar. Es su forma de vida. En estos tiempos, vemos cómo la rehabilitación física, mire, hace una YouTube embolia, Uh-huh. y mire, la rehabilitación, increíble. Sí, ha avanzado muchísimo. Gracias a la medicina deportiva que entonces impulsó, Uh-huh. en aquellos años, Uh-huh. la medicina deportiva le dio un impulso a la rehabilitación física. Correcto. Y entonces tuve la mala suerte de no llegar a tiempo, Ok. o de llegar muy atrás del tiempo. Sí. Y entonces eso cambió mi vida, mi enfoque en la música, Uh-huh. hacia la dirección coral, Uh-huh. hacia la creación de coros. Y la necesidad de trabajar me hizo empezar a trabajar en el Estado de México.